Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad de los fluidos. Ahora nos toca la parte de dinámica de fluido. Voy directamente al tema. Bien, asimismo como ustedes eh, vieron en la estática de fluido, la estática de fluido era lo que estudia los fluidos sin movimiento, ¿verdad? Los fluidos en un estanque, ¿verdad? Sin moverse, sin nada de eso. Pero aquí, en la dinámica de fluido, es con movimiento de los fluidos, ¿verdad? Entonces, primero, eh, nosotros vamos a trabajar directamente con fluidos ideales. ¿Qué es esto de fluidos ideales? Eh, los fluidos ideales son los fluidos que cumplen con lo siguiente. Miren, según lo que han estudiado los fluidos, se dice que cuando un fluido está cruzando por un área transversal, o sea, esta es el área transversal. Si fuera un tubo, sería la boca del tubo. Y cuando este fluido se mueve a través de este tubo, se mueve de esta forma, donde estas líneas que están ahí son las capas, así se llama, así es que le han puesto. Y esas capas no se unen, o sea, están totalmente horizontal, totalmente paralela. Entonces, cuando el fluido se mueve así, esto se le llama fluido ideal, ¿verdad? Ahora, cuando esas capas se cortan, entonces ahí ya el fluido no es ideal. Pero eso tiene que ver con la viscosidad del fluido. Cuando un fluido, cuando un fluido es no ideal, es cuando el fluido es muy viscoso. La viscosidad tiene que ver con eso. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, aquí dice que la viscosidad tiene que ver con la fricción entre las capas. Cuando las capas chocan, eso significa que hay fricción entre ellas. Entonces, por eso es. Ok, entonces, déjame ver, voy a ir más para abajo. Miren aquí, yo tengo aquí un, un tubo donde aquí tengo un área transversal mayor al área que está aquí o aquí. Entonces, si se dan cuenta, el fluido se sigue moviendo en capas. Lo que ocurre ahí es que cuando llega aquí, ¿qué hace el fluido? Hace esto, pero todavía el fluido se está moviendo en capas, porque aquí las líneas tampoco se unen. Lo único que se vuelven, lo único que se vuelven más unidas, pero no se unen, o sea, no se chocan. Entonces, cuando se cambia de un área transversal a otra, ocurre algo, ocurre algo. Y es que, y es que la velocidad que lleva ese fluido cambia cuando está aquí. Pero ¿qué ocurre con la presión? La presión en este fluido puede ser la misma aquí como aquí. ¿Pero y por qué? Por este asunto del cambio de área y el cambio de velocidad. Entonces, cuando aquí el área es mayor, la velocidad aquí va a ser menor. Y cuando el área es menor, la velocidad aquí va a ser mayor. Y eso lo podemos comprobar cuando en una manguera nosotros le tapamos un poquito la boquilla. ¿Qué ocurre con el agua? El agua sale y el chorro es más lejos.
pero eso es porque nosotros hicimos un cambio de velocidad a esa agua. Ahí también puede haber un cambio de presión, pero nosotros podemos hablar de la velocidad. Entonces, en nuestro, en nuestro, eh, en nuestro tubo, el flujo puede ser de dos formas. Puede ser laminar, como puede ser turbulento. El flujo laminar es este mismo flujo que ustedes ven aquí, que es por líneas. Líneas de esta forma, ¿verdad? Pero el flujo turbulento es el flujo donde existen remolinos. Y este flujo lo podemos comprobar si es un flujo eh, ideal. Si nosotros pasamos una línea por aquí, miren, así, y podemos pasar otra. Y podemos ver, bueno, aquí se unen, pero no es por eso. Podemos ver que yo puedo pasar algunas líneas por aquí sin chocarlas. Entonces eso significa que el flujo ideal también se puede mover en remolinos y puede ser ideal. Oye, no puede ser ideal. Ahora bien, lo que yo me quiero concentrar es aquí, en la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una ecuación que nosotros le podemos llamar una ecuación del caudal. ¿Qué es un caudal? Un caudal es un sitio donde el agua, donde el fluido va cursando. Recuerden, esto de fluido no necesariamente tiene que ver con líquido, también tiene que ver con gas. O sea, un caudal, vamos a suponer un tubo, yo tengo un tubo aquí, y por aquí está pasando un fluido. Este fluido puede ser tanto aire como agua, como un líquido o como un gas. Entonces, el caudal, aquí le llaman R, yo lo voy a poner una C, es igual al área transversal, esta área que está aquí, por la velocidad que lleva esta área, por la velocidad que lleva el fluido. Mientras mayor velocidad, mayor va a ser el caudal. Mientras menor velocidad, menor va a ser el caudal. Mientras mayor área, menor va a ser el caudal. Mientras mayor área, mayor va a ser el caudal. Mientras menor área, menor va a ser el caudal. Eso nosotros lo podemos ver en un río. ¿Verdad? Tenemos un río aquí, lleva un caudal, ¿verdad? O un flujo que es lo mismo. El caudal y el flujo es lo mismo. Un flujo de agua lleva el río a una velocidad. El área transversal la podemos ver aquí, la podemos tomar aquí. Entonces, cuando el río llega a un sitio que se amplía así, entonces ese caudal, ¿qué va a ocurrir? El caudal va a ser menor ahora. ¿Por qué? Oh, porque esta área que es grandota, esa área que está ahí, que es grandota, va a ser más grande, ¿verdad? Pero la velocidad va a ser menor. La velocidad aquí va a ser menor. Entonces, aquí el caudal va a ser mayor y aquí va a ser menor. Bien, entonces, ahí nosotros lo podemos ver si nosotros nadamos en este sitio o nadamos aquí. Se van a dar cuenta que la corriente en el sitio que es más angosto es mayor que la corriente que en el sitio que es más amplio. ¿Verdad? Eso es el caudal. Ahora bien, cuando ese caudal se mantiene constante, yo puedo encontrar mi ecuación de continuidad. O sea, constante significa que si yo estoy en el río, ¿verdad?
Si yo estoy en el río y el caudal aquí es igual al caudal de aquí, eso es porque es constante. Y yo puedo utilizar, yo puedo hacer esto. Caudal 1 igual a caudal 2. Porque recuerden, es constante. Constante significa que el caudal aquí es igual al caudal de aquí. Pero cuando no es constante, no se puede utilizar esta ecuación. Entonces, el caudal 1 es esta fórmula. A1 por V1. Porque recuerden que este es el caudal. Y el caudal 2 es esta. Entonces, ahí yo tengo mi ecuación A1 por V1 igual a A2 por V2. Y esta es mi ecuación de continuidad. Se llama así mismo, ecuación de continuidad. Y con esa ecuación podemos encontrar la velocidad de un fluido que va cruzando un área transversal en un sitio. Eso nosotros lo vamos a hacer en los ejercicios, ¿verdad? No, en los ejemplos. Lo vamos a hacer después. Entonces, esa es nuestra ecuación de continuidad, que después vamos a ver. Eso está ahí en el material. Pero quiero enseñarle lo siguiente, miren. Esto es un experimento que hizo Torricelli. Recuerden que Torricelli lo vieron en la estática de fluido eh, con el asunto de medir la presión atmosférica. Pero Torricelli también hizo este experimento eh, que parte de una estática de fluido, porque está un agua en un estanque, hacia una dinámica, porque el agua aquí va a salir con una velocidad. Entonces, Torricelli hizo lo siguiente. Torricelli echa líquido. Recuerden que esto también puede ocurrir con aire, con gas también. Echa líquido en un estanque, en un recipiente, disculpe, un recipiente. El líquido se mantiene igual. Pero Torricelli lo que hace es que hace un orificio, aquí, un hoyito, y comienza a salir líquido. ¿Qué ocurre? Que el líquido que está aquí, lo que hace es que va y quiere salir por aquí. ¿Verdad? Quiere salir por ahí. Entonces, aquí tenemos un área transversal que viene siendo todo esto de aquí. Todo eso. Eso es el área transversal. Y tenemos la velocidad que lleva el agua o el líquido cuando quiere salir por aquí por el hoyito. Entonces, aquí tenemos la velocidad de salida. Y aquí tenemos el área, miren ahí, la A2, el área transversal de salida. Según la ecuación de continuidad, si esto se mantiene, es por lo siguiente. Si esta área es mayor que esta, que ustedes la están viendo que sí, miren aquí, esta es mayor. A1 mayor que A2. Para que se mantenga el mismo caudal o la continuidad, la velocidad 1 tiene que ser menor que la velocidad 2. O sea, esta velocidad tiene que ser mayor que esta. Y eso nosotros lo podemos comprobar si nosotros le echamos pintura al agua. Se dan cuenta que dentro del envase la pintura corre más despacio. Y cuando llega aquí al hoyito, sale más rápido. Entonces, eso lo podemos comprobar ahí. Ahora bien, lo que yo quiero también es saber lo siguiente, miren, no solamente eso, sino que cuando el envase está destapado, Torricelli se dio cuenta que la presión de aquí arriba, que viene siendo la presión atmosférica, recuerden que la presión atmosférica es la que presiona aquí arriba, es igual a esta presión que está aquí. O sea, el agua que ustedes ven ahí, el agua que ustedes ven cayendo ahí, tiene la misma presión que la que está aquí arriba.
Entonces, esta fórmula modela la velocidad que está saliendo el líquido. Cuando está destapado, cuando ustedes tienen un envase y le hacen un hoyito y está destapado, siempre va a salir líquido. Siempre, siempre, siempre sale líquido cuando está destapado. Pero cuando ustedes lo tapan, la presión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque posiblemente aquí ustedes le hacen el hoyito y no salga el líquido. Pero si lo hacen más grande, sale el líquido. Entonces, eso es porque esta presión y esta presión son diferentes cuando se tapa el envase. Y haciendo el área aquí más ancha, es que la presión se van igualando. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la presión aquí adentro es mayor que la que está aquí afuera? ¿Qué ocurre con esa presión? Oh, mírenlo aquí. Yo solamente tengo que ver este pedacito. Cuando este es mayor, esto va a dar positivo. Y se le va a sumar a la velocidad 2. O sea, cuando la presión aquí adentro es mayor que la de afuera, esta velocidad va a ser mayor. O sea, va a salir con mayor fuerza, con mayor presión, disculpen. Y eso nosotros lo podemos ver en un experimento con una jeringuilla. ¿Verdad? Una jeringuilla. ¿Qué ocurre con la jeringuilla? Recuerden que la jeringuilla aquí está tapada. Significa que el líquido que ustedes entran aquí, el líquido que ustedes entran ahí, está sellado aquí. Entonces, cuando ustedes le hacen una fuerza aquí, aquí se le aplica una presión. Y cuando la presión es mayor a la presión que está aquí afuera, entonces, ¿qué ocurre con el líquido? Sale con mayor fuerza o mayor presión. Entonces, esa mayor fuerza, esa mayor presión implica mayor velocidad. Ese fue el experimento de Torricelli. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta presión es menor que esta? Esto se hace negativo. ¿Y qué hace? Le resta a la velocidad. Significa que cuando la presión aquí es menor que la presión de aquí afuera, la presión atmosférica, entonces el líquido va a salir menos porque la velocidad va a ser menor. Entonces, ese fue el experimento de Torricelli sobre un líquido estacionario y luego ese líquido se va moviendo. Entonces, eso es un experimento que yo Torricelli sobre. Entonces, cuando el envase está tapado, se utiliza esta fórmula para la velocidad. Esto recuerden que esto es la densidad del líquido. Y esta altura, esta H viene siendo la altura del líquido. La altura donde está el orificio. Y cuando está destapado, entonces utilizan esta presión. Pero eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios después. La próxima vez lo que vamos a ver es el experimento de, no, la ecuación de Bernoulli sobre los líquidos que van cruzando por un tubo, por un espacio, un tubo. Vamos a ver la ecuación de Bernoulli después. Vamos a ver. Preguntas sobre esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a ver. Pregunta. De mi parte, no. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a darlo ahí.